Yo soy Noé, un hombre cuyos días se desplegaron bajo cielos que presenciaron la decadencia de la humanidad. En mi tiempo, el mundo era un lienzo de desesperanza, manchado por la corrupción y la iniquidad de los hombres. La bondad parecía una reliquia del pasado, olvidada en el tumulto de una sociedad perdida en su propia maldad, pero en este oscuro panorama hubo un rayo de luz. Yo encontré gracia a los ojos de Dios. Viví en una época en la que la voz de Dios aún resonaba entre los hombres, una voz que me llegó clara y directa, trayendo consigo un mensaje que cambiaría no solo mi vida, sino el curso de toda la creación. Fui elegido, no por mi fuerza o sabiduría, sino por mi fe y mi integridad en un mundo que las había olvidado. Dios me reveló su plan para purificar la tierra, un plan que traería un diluvio devastador, el cual limpiaría el mundo de su perversidad. Y a mí, un simple hombre en medio del caos, me fue confiada la tarea de construir un arca. Un refugio no solo para mi familia, sino también para parellas de cada especie viviente. Construir el arca fue un acto de fe inquebrantable, una obra que se alzó como un faro de esperanza y locura a los ojos de los incrédulos. Cada clavo y tabla eran testimonio de mi obediencia, mientras las burlas y el escepticismo de los demás crecían a mi alrededor. Pero mi corazón estaba firme, guiado por la promesa de Dios y la visión de un mundo renovado. Cuando las aguas finalmente llegaron, cubriendo la tierra y borrando todo rastro de la vida que una vez conocí, el arca se convirtió en nuestro santuario flotante, nuestro pedazo de esperanza en un mar de desolación. Fueron días de reflexión y oración mirando las aguas que se elevaban un mundo, esperando el amanecer de uno nuevo. La historia de mi vida es un testimonio de fe frente a lo imposible, de obediencia en medio de la incredulidad y de renovación a partir de la ruina. Es un recordatorio eterno del poder de Dios, de su justicia y de su misericordia, y de su promesa, perpetuada en el arco iris, de que la vida siempre encuentra un camino para renacer. En mis días, la tierra estaba llena de violencia y corrupción. Era una época donde la bondad parecía haberse desvanecido, donde cada amanecer traía noticias de injusticias y desmanes. Los corazones de los hombres se habían endurecido, y sus acciones reflejaban una profunda desconexión de los caminos del Señor. En cada calle y plaza, en cada ciudad y pueblo, la maldad se extendía como una enfermedad implacable. A pesar del caos que me rodeaba, intentaba vivir justamente, caminando con Dios. No era un camino fácil. Cada día era un desafío para mantener mis pensamientos y acciones alineados con los preceptos divinos. En un mundo que se burlaba de la virtud, elegir la justicia era a menudo un acto solitario y desafiante. Recuerdo trabajar la tierra, la cual daba sus frutos con renuencia, como si ella misma sintiera el peso de la corrupción que la rodeaba. En mi hogar, enseñaba a mis hijos Sem, Cam y Jafet los caminos del Señor, esperando infundir en ellos la fortaleza para resistir las tentaciones y peligros de nuestro tiempo. Mi esposa y yo nos esforzábamos por ser ejemplos de integridad y amor, manteniendo viva la llama de la esperanza en un mundo oscurecido por la desesperación. En las noches, cuando el cielo estrellado se desplegaba sobre mí, me sumergía en la oración, buscando guía y consuelo. Sentía una conexión profunda con el Creador, una relación que me daba fuerza y propósito. A pesar de la corrupción que me rodeaba, había una paz en mi interior, una convicción de que, mientras caminara con Dios, no estaría solo. En esos momentos de reflexión, a menudo me preguntaba sobre el destino de la humanidad. ¿Habría un punto de retorno para un mundo tan perdido? ¿Sería posible una renovación, un renacimiento de la bondad y la justicia? Mantenía la fe, aunque a veces parecía una pequeña luz en una noche sin fin. Entonces un día esa fe sería puesta a prueba de una manera que nunca imaginé. Dios mismo intervendría, revelando un plan que cambiaría no solo mi vida, sino el curso de toda la creación. Yo, Noé, sería un instrumento clave en este plan divino, un guardián de la promesa de un nuevo comienzo. Recuerdo aquel día como si fuera ayer, un día como cualquier otro, en una tierra consumida por su propia maldad. Estaba en el campo,
bajo el cielo pesado y gris que parecía lamentarse por la tierra que cubría. Fue entonces cuando sentí una presencia abrumadora, una sensación que inundó mi ser con una mezcla de temor, asombro y paz. Era la presencia de Dios. La voz de Dios no era un trueno ni un susurro, sino una certeza que resonaba dentro de mí, clara y profundamente. Noé me llamó por mi nombre. La humanidad ha llegado a un punto de no retorno. La tierra está llena de violencia a causa de ellos. Voy a destruirlos junto con la tierra. Su voz llevaba un peso de tristeza inmensurable, como un padre desconsolado por los errores de sus hijos. Temblé ante la magnitud de sus palabras, pero aún en medio de mi miedo, sentí una corriente de amor y confianza. Dios continuó: «Pero tú, Noé, has encontrado gracia ante mis ojos. Voy a enviar un diluvio para limpiar la tierra. Tú y tu familia serán salvados. Construirás un arca, un gran barco, para preservar la vida en la tierra». Las instrucciones fueron precisas, detalladas, desde las dimensiones hasta el tipo de madera que debía usar. La revelación terminó tan repentinamente como comenzó, dejándome solo de nuevo bajo el cielo, que ya no se sentía tan opresivo. Sabía lo que debía hacer. A pesar de la magnitud de la tarea, había una calma en mi corazón. Dios había hablado y yo, Noé, sería su instrumento. El mandato de Dios fue claro y sus instrucciones detalladas. Con una mezcla de temor y determinación, comencé la obra que definiría mi existencia. El arca sería una estructura colosal, un refugio en medio de la tormenta venidera, un testimonio de fe en un mundo que había perdido la suya. La tarea era descomunal. La madera de gofer, un material resistente y durable, fue elegida para construir el arca. Cada día, desde el alba hasta el crepúsculo, trabajaba incansablemente. Mis manos se endurecieron y mi rostro se curtía bajo el sol y el viento. Pero mi espíritu se mantenía firme. Mis hijos me asistieron, cada uno tomando parte activa en la construcción. Sem, Cam y Jafet, junto con sus esposas, compartían mi convicción. Sin embargo, fuera de nuestra familia, la incredulidad reinaba. Las personas que pasaban se burlaban de nuestro empeño, ridiculizando la idea de un diluvio en una tierra donde nunca había llovido. A medida que el arca tomaba forma, se convertía en un símbolo de esperanza y advertencia. Su inmensa estructura se alzaba, desafiando la lógica y la razón a los ojos del mundo. Sin embargo, para nosotros era un recordatorio constante de la promesa de Dios y de su inminente juicio. En esos largos años de construcción, mi fe fue puesta a prueba, mas nunca vaciló. Sabía que cada golpe de martillo, cada tabla colocada, cada junta sellada, nos acercaba más a la salvación prometida por Dios. El arca era más que una embarcación, era un acto de obediencia absoluta, un desafío a la desesperanza, una fortaleza de fe en un mar de dudas. Cuando finalmente terminé el arca, miré hacia el cielo, sabiendo que la siguiente fase de nuestro viaje estaba a punto de comenzar. Era el fin de un mundo y el preludio de algo completamente nuevo. La construcción del arca era solo el comienzo. Lo que siguió fue una tarea aún más asombrosa, un milagro que desafiaba toda comprensión. Dios me había ordenado reunir parejas de cada especie viviente para preservar la vida en la tierra a través del diluvio inminente. Preparamos el arca, dividiéndola en múltiples compartimentos, creando espacios para aves, mamíferos, reptiles, cada uno diseñado para atender sus necesidades únicas. Almacenes de grano, heno y otros alimentos se acumulaban, asegurando que tendríamos suficiente para alimentar a todos los seres vivos durante el largo viaje. Entonces comenzaron a llegar. Desde los más pequeños insectos hasta las grandes bestias, llegaban en parejas. No era una migración caótica, sino un movimiento orquestado por una mano divina. Las aves volaban en formaciones ordenadas, los mamíferos terrestres formaban filas. Incluso las criaturas más salvajes se acercaban con una calma sobrenatural. Mis hijos y yo trabajábamos sin descanso, guiando a cada pareja a su lugar designado en el arca. Era una tarea monumental, pero cada animal encontró su espacio. Miraba a los ojos de cada criatura
y veía allí un reflejo del cuidado de Dios por toda su creación. Al caer la noche, el arca estaba llena de vida. El aire se llenaba con los sonidos de cientos de criaturas, un coro de la creación que resonaba dentro de las paredes de madera. Yo y mi familia nos miramos unos a otros, conscientes del milagro que se desarrollaba ante nuestros ojos. Con cada animal a bordo, el arca se transformó de un simple barco a un santuario de vida. Cuando IHVH cerró la puerta del arca tras de mí, sabía que una página en la historia de la humanidad estaba a punto de volverse. Miré hacia el cielo, esperando las primeras gotas de lluvia, con una mezcla de temor, esperanza y una profunda fe en las promesas de Dios. Con el arca finalmente preparada y los animales a salvo en su interior, la espera llegó a su fin. Lo que hasta entonces había sido una advertencia lejana se convirtió en una realidad palpable. El diluvio comenzó, no como una simple lluvia, sino como una ruptura del cielo mismo. Las gotas de lluvia comenzaron suavemente, casi inofensivas, pero pronto se intensificaron hasta convertirse en un torrente. El agua caía del cielo como si los mismos mares se hubieran invertido. El sonido era ensordecedor, como el rugido constante de un gran río. Miré a través de una ventana del arca mientras el agua tragaba la tierra. Los campos y bosques, una vez llenos de vida, desaparecían bajo las aguas implacables. Era un espectáculo de desolación y poder, un recordatorio de la seriedad de la ira divina. A medida que el nivel del agua subía, el arca, esa gran embarcación que había sido objeto de burlas, comenzó a flotar. Nos mecíamos con cada oleada, un pequeño refugio en un mundo que ya no existía. Dentro del arca, la vida continuaba. Los animales se inquietaban, pero había una extraña paz, como si todos comprendieran que éramos los últimos guardianes de la vida en la tierra. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. El mundo que conocíamos, con sus montañas, ríos y ciudades, quedó sumergido. La magnitud del diluvio era inconmensurable, un acto de purificación tan vasto como la creación misma. En el arca, mi familia y yo nos aferrábamos a nuestra fe y a nuestras tareas. Cuidábamos a los animales, nos consolábamos unos a otros y orábamos. A pesar del caos fuera, dentro había una fortaleza de esperanza, una certeza de que, aunque el mundo se perdía, un nuevo comienzo nos esperaba. Y entonces, tan repentinamente como comenzó, la lluvia empezó a disminuir. Las nubes se abrieron, revelando destellos de un cielo olvidado. El diluvio estaba llegando a su fin, y con él, una nueva etapa de nuestra travesía estaba a punto de comenzar. Los días de lluvia interminable finalmente cesaron y un silencio abrumador se apoderó del mundo. El arca, que había sido nuestro refugio en medio del caos, flotaba ahora sobre un océano sin límites, sin tierra a la vista. La espera para el descenso de las aguas se convirtió en nuestra nueva vigilia. Con el paso de los días, la superficie del agua comenzó a descender lentamente, revelando las cimas de las montañas. Fue un momento de asombro y gratitud, pero también de incertidumbre. ¿Cómo sería el mundo después del diluvio? ¿Qué nos esperaba a mí y a mi familia en esta tierra renovada? Para explorar el estado del mundo, envié un cuervo, que voló de un lado a otro sin encontrar dónde posarse. Luego, envié una paloma, que regresó con una rama de olivo en su pico. Este simple gesto fue una señal de vida renovada, un mensaje de esperanza y un nuevo comienzo. Finalmente, cuando las aguas se secaron por completo, Dios me habló una vez más. «Sal del arca», dijo, «tú y tu familia, y todos los seres vivos que están contigo. Llena la tierra, sé fructífero y multiplícate». Con corazones llenos de gratitud y renovada fe, salimos del arca para empezar de nuevo. Mientras nos maravillábamos ante la tierra restaurada, Dios estableció un pacto conmigo y con todas las futuras generaciones. El arco iris, ese esplendoroso arco en el cielo, fue su señal, una promesa de que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Era un símbolo de misericordia y de la fidelidad eterna de Dios hacia su creación. Este pacto, marcado por el arco iris,
fue un recordatorio perpetuo de que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza y renovación. Así, con el corazón lleno de promesas y posibilidades, comenzamos a reconstruir nuestras vidas en un mundo que había sido lavado y renovado, una tierra que una vez más estaba llena de la promesa de la vida.